el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, analizó la decisión del Banco Central de mantener su tasa de referencia de fondos federales en torno al 4,3% durante una conferencia de prensa posterior a la última reunión de política monetaria de la Fed. Powell mencionó la elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas y añadió: "No debemos apresurarnos a ajustar nuestra postura política, y estamos bien posicionados para esperar a que haya mayor claridad". Powell también analizó la decisión del Banco Central de ralentizar la reducción de su balance. A continuación, la transcripción. Jerome H. Powell, buenas tardes. Mis colegas y yo seguimos totalmente enfocados en lograr nuestros objetivos de doble mandato, máximo empleo y precios estables para beneficio del pueblo estadounidense. La economía se encuentra sólida en general y ha logrado avances significativos hacia nuestros objetivos en los últimos 2 años. Las condiciones del mercado laboral son sólidas y la inflación se ha acercado a nuestra meta del 2% a largo plazo, aunque se mantiene algo elevada. Para respaldar nuestros objetivos, hoy el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, decidió mantener sin cambios nuestra tasa de interés oficial. También tomamos la decisión técnica de desacelerar el ritmo de disminución del tamaño de nuestro balance general. Me extenderé sobre estas decisiones después de repasar brevemente la evolución económica. La actividad económica continuó expandiéndose a un ritmo sólido en el cuarto trimestre del año pasado, con un aumento del PIB del 2,3%. Sin embargo, indicios recientes apuntan a una moderación del gasto de consumo tras el rápido crecimiento observado en el segundo semestre de 2024. Las encuestas de hogares y empresas indican una mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Queda por ver cómo estos acontecimientos podrían afectar el gasto y la inversión futuros. En nuestro resumen de proyecciones económicas, el participante promedio proyecta un aumento del PIB del 1,7% este año, ligeramente por debajo de lo proyectado en diciembre, y un aumento ligeramente por debajo del 2% en los próximos 2 años. En el mercado laboral, las condiciones se mantienen sólidas. El aumento de empleos en nómina promedió 200,000 al mes durante los últimos 3 meses. La tasa de desempleo, del 4,1%, se mantiene baja y se ha mantenido en un rango estrecho durante el último año. La brecha entre empleos y trabajadores se ha mantenido estable durante varios meses. Los salarios están creciendo más rápido que la inflación y a un ritmo más sostenible que al inicio de la recuperación de la pandemia. En general, un amplio conjunto de indicadores sugiere que las condiciones en el mercado laboral están, en general, equilibradas. El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias significativas. La proyección mediana para la tasa de desempleo en el CEP es del 4,4% al final de este año y del 4,3% durante los próximos 2 años. La inflación ha disminuido significativamente en los últimos 2 años, pero se mantiene algo elevada en comparación con nuestra meta a largo plazo del 2%. Estimaciones basadas en el índice de precios al consumidor, IPC, y otros datos indican que los precios totales del PCE aumentaron un 2,5% durante los 12 meses que finalizaron en febrero y que, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes del PCE aumentaron un 2,8%. Algunos indicadores a corto plazo de las expectativas de inflación han aumentado recientemente. Esto se observa tanto en las mediciones de mercado como en las basadas en encuestas. Y los encuestados, tanto consumidores como empresas, mencionan los aranceles como un factor determinante. Sin embargo, más allá del próximo año, la mayoría de las medidas de expectativas a largo plazo se mantienen en línea con nuestra meta de inflación del 2%. La proyección mediana del CEP para la inflación total del PCE es del 2,7% este año y del 2,2% el próximo, ligeramente superior a la proyectada en diciembre. En 2027, la proyección mediana se sitúa en nuestro objetivo del 2%. Nuestras acciones de política monetaria se guían por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios para el pueblo estadounidense. En la reunión de hoy, el comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de los fondos federales entre el 4,25% y el 4,5%. De cara al futuro, la nueva administración está implementando cambios políticos significativos en 4 áreas distintas: comercio, inmigración, política fiscal y regulación. Es el efecto neto de estos cambios políticos lo que influirá en la economía y la trayectoria de la política monetaria. Si bien ha habido avances recientes en algunas de estas áreas, especialmente en la política comercial, la incertidumbre en torno a los cambios y sus efectos en las perspectivas económicas es alta. Al analizar la información entrante, nos centramos en distinguir las señales del ruido a medida que evolucionan las perspectivas. Como indicamos en nuestra declaración, al considerar el alcance y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de fondos federales, el comité evaluará los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos. No debemos apresurarnos a ajustar nuestra postura política, y estamos bien posicionados para esperar una mayor claridad. En nuestro PSE, los participantes del FOMC describieron sus evaluaciones individuales sobre una trayectoria adecuada para la tasa de fondos federales, basándose en lo que cada participante considera el escenario más probable de cara al futuro, un ejercicio ciertamente difícil en este momento dada la considerable incertidumbre. El participante medio proyecta que el nivel apropiado de la tasa de fondos federales será del 3,9% al final de este año y del 3,4% al final del año próximo, sin cambios respecto de diciembre.
Si bien estos pronósticos individuales siempre están sujetos a incertidumbre, como señalé, la incertidumbre hoy es inusualmente alta y, por supuesto, estas proyecciones no constituyen un plan ni una decisión de un comité. La política monetaria no sigue un rumbo preestablecido. A medida que la economía evolucione, ajustaremos nuestra postura política de la manera que mejor promueva nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Si la economía se mantiene sólida y la inflación no se mantiene sostenida hacia el 2%, podremos mantener la moderación política durante más tiempo. Si el mercado laboral se debilitara inesperadamente o la inflación disminuyera más rápido de lo previsto, podremos flexibilizar la política monetaria en consecuencia. Nuestra postura política actual está bien posicionada para afrontar los riesgos e incertidumbres que enfrentamos al cumplir con ambos aspectos de nuestro doble mandato. En la reunión de hoy, también decidimos frenar el ritmo de caída de nuestro balance. Desde que iniciamos la liquidación de nuestro balance, nuestras tenencias de valores han disminuido en más de $2 billones. Si bien los indicadores del mercado siguen sugiriendo que la cantidad de reservas sigue siendo abundante, hemos observado algunas señales de mayor rigidez en los mercados monetarios. A partir de abril, el límite mensual de reembolsos de bonos del Tesoro se reducirá de 25.000 millones a 5.000 millones. En consonancia con la intención del comité de mantener principalmente valores del Tesoro a largo plazo, mantenemos sin cambios el límite para los valores de agencias. Esta medida no afecta a nuestra política monetaria prevista ni debería afectar el tamaño de nuestro balance a medio plazo. El comité también continuó sus debates como parte de nuestra revisión quinquenal del marco de política monetaria. En esta reunión, nos centramos en la dinámica del mercado laboral y nuestro objetivo de máximo empleo. Como ya hemos indicado, nuestra revisión incluirá actividades de divulgación y eventos públicos con la participación de una amplia gama de participantes, incluyendo eventos de Fed Lessons en todo el país y una conferencia de investigación en mayo. A lo largo de este proceso, estaremos abiertos a nuevas ideas y comentarios críticos, y tendremos en cuenta las lecciones de los últimos 5 años para determinar nuestras conclusiones. Tenemos previsto concluir la revisión a finales del verano. La Reserva Federal tiene 2 objetivos de política monetaria: el máximo empleo y la estabilidad de precios. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar el máximo empleo, mantener la inflación sostenidamente en nuestro objetivo del 2% y mantener las expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas. Nuestro éxito en el cumplimiento de estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Entendemos que nuestras acciones afectan a las comunidades, familias y empresas de todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. En la Reserva Federal haremos todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Quedo a la espera de sus preguntas. P. Howard Schneider de Reuters. Gracias por su tiempo. Así que, en el aspecto real, hay 2 cosas, la inflación y el PIB. ¿Qué proporción del aumento de la inflación previsto para este año se debe a los aranceles? Y, dado que la trayectoria de la política monetaria sigue siendo la misma, ¿se interpreta esto como un shock puntual en el nivel de precios? Sr. Powell, bien. Entonces, ¿cuánto corresponde a aranceles? Permítanme decir que será muy difícil evaluar con precisión qué parte de la inflación proviene de aranceles y de otros factores, y ya es así. Habrán visto que la inflación de bienes aumentó significativamente en los primeros 2 meses del año. Intentar relacionar esto con los aumentos arancelarios reales, considerando que se aplicó y que no, fue muy difícil. Así que, en parte. La respuesta es, claramente, en parte. Buena parte proviene de los aranceles, pero trabajaremos, al igual que otros pronosticadores, para encontrar la mejor manera de separar la inflación no arancelaria de la inflación arancelaria. En cuanto a tu pregunta sobre la inflación, es demasiado pronto para opinar al respecto. Como mencioné, a veces puede ser apropiado analizar la inflación si va a desaparecer rápidamente sin que tomemos medidas, si es transitoria, como puede ser el caso de la inflación arancelaria. Creo que eso dependerá de que la inflación de las tarifas avance con relativa rapidez y también dependerá fundamentalmente de que las expectativas de inflación estén bien ancladas, es decir, las expectativas de inflación a largo plazo estén bien ancladas. Bueno, supongo que estoy considerando los años finales, el hecho de que la trayectoria de la política monetaria no cambia en absoluto y la inflación tampoco varía en los años finales. ¿No implica eso que básicamente han decidido que no hay ninguna señal y que simplemente volveremos a la situación transitoria? Sr. Powell, creo que ese es el escenario base. Pero, como dije, no podemos saberlo con certeza. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas. Y el hecho de que no haya habido muchos cambios, creo que se debe en parte a que, como ven, un crecimiento más débil pero una inflación más alta, en cierto modo se compensan, y también, francamente, a cierta inercia. Cuando se trata de cambiar algo en este entorno tan incierto, creo que hay un nivel de inercia que simplemente te dice, quizás me quede donde estoy. P. Gracias. Colby Smith de The New York Times. Usted acaba de describir las expectativas de inflación como bien ancladas, pero ¿ha cambiado en algo su confianza en esa evaluación dado el aumento de ciertas medidas y el alto grado de incertidumbre expresado por empresas, hogares y pronosticadores?
SR, Powell, en cuanto a las expectativas de inflación, por supuesto, las monitoreamos con mucho cuidado, básicamente, con todas las fuentes disponibles, ya sea a corto o largo plazo, hogares, empresas, analistas, o incluso con base en el mercado. Y creo que, en general, el panorama es el siguiente. Se observan aumentos significativos en las expectativas de inflación a corto plazo. Y quienes completan encuestas y responden cuestionarios señalan los aranceles en ese sentido. Si analizamos las encuestas, si analizamos el futuro, no vemos un aumento significativo. Las expectativas de inflación a largo plazo están, en general, bien ancladas, como en Nueva York, por ejemplo. Luego está el modelo basado en el mercado, y el patrón es el mismo. En los mercados, se está descontando en los puntos de equilibrio una mayor inflación durante el próximo año. Debe estar relacionada con los aranceles, como sabemos por las encuestas. Pero si se mira a 5 años vista, se verá que los puntos de equilibrio se mantienen estables o, incluso, ligeramente a la baja en el caso de los de largo plazo. Así que analizamos eso y lo seguiremos con mucha atención. No damos nada por sentado. Las expectativas de inflación ancladas son la base de nuestro marco. Pero eso es lo que vemos ahora mismo. P. ¿Y qué importancia le da al deterioro de las encuestas de confianza del consumidor? Usted dijo recientemente que quizás este no sea el mejor indicador del gasto futuro. Pero tengo curiosidad por saber qué cree que está detrás de este deterioro y hasta qué punto podría ser un indicador adelantado para los datos concretos. SR, Powell, empecemos con los datos concretos. Sabe, todavía vemos datos bastante sólidos. Parece que el crecimiento podría estar moderándose un poco. El gasto del consumidor se modera un poco, pero aún a un ritmo sólido. El desempleo es del 4,1%. La creación de empleo recientemente se ha mantenido en un nivel saludable. La inflación ha comenzado a subir, creemos que en parte como respuesta a los aranceles, y podría haber un retraso en el progreso a lo largo de este año. Así que estos son los datos concretos. En general, el panorama es sólido. Los datos de las encuestas, tanto de hogares como de empresas, muestran un aumento significativo de la incertidumbre y una gran preocupación por el riesgo de caídas. Entonces, ¿cómo lo vemos? Esa es la pregunta. Como mencioné el otro día, como usted señaló, la relación entre los datos de las encuestas y la actividad económica real no ha sido muy estrecha. Ha habido muchas ocasiones en las que la gente ha expresado opiniones muy pesimistas sobre la economía y luego ha comprado un coche nuevo. Pero no sabemos si ese será el caso en este caso. Estaremos muy atentos a cualquier indicio de debilidad en los datos reales. Por supuesto que sí. Pero, dado el estado actual, creemos que nuestra política está bien posicionada para reaccionar ante lo que venga, y creemos que lo correcto es esperar a que se aclare la situación económica. P. Nick Timiraos de The Wall Street Journal. El presidente Powell y el presidente Greenspan definieron la estabilidad de precios como un entorno en el que la inflación es tan baja y estable a lo largo del tiempo que no influye significativamente en las decisiones de los hogares y las empresas. Puede decir que hoy tenemos esa estabilidad de precios, que los hogares y las empresas ignoran el crecimiento de los precios. Cuando observamos la mentalidad de compra anticipada, los grandes cambios en los inventarios y las encuestas que muestran que los consumidores, al menos a corto plazo, esperan una mayor inflación. SR, Powell, me gusta mucho esa definición. De hecho, la usé en la conferencia donde hablé recientemente. Creo que un mundo donde las personas puedan tomar sus decisiones económicas diarias y sus negocios sin tener que pensar en la posibilidad de una inflación significativamente alta. Sabemos que la inflación fluctuará, es estabilidad de precios. Sabes, creo que nos estábamos acercando cada vez más a eso. No diría que ya lo habíamos logrado. La inflación rondaba el 2,5% durante un tiempo. Creo que con la llegada de la inflación arancelaria, es posible que se retrase el progreso. El CEP no muestra un mayor avance a la baja en la inflación este año. Esto se debe principalmente a la entrada en vigor de los aranceles, que se han retrasado mucho. Pero si analizamos nuestras previsiones, nos vemos volviendo a un nivel bajo del 2% en 2026 y luego al 2% para 2027. Por supuesto, es muy incierto. Así que veo que se ha avanzado en ese sentido, y que habrá avances en el futuro. Creo que ese progreso probablemente esté retrasado por ahora. P. Si ese es el caso, ¿por qué hay recortes en el CEP para 2025? SR, Powell, de nuevo, la última vez se anotaron 2 recortes. Y se observa una disminución significativa del crecimiento del 2,1 al 1,7 en 2025, un ligero aumento de la tasa de desempleo, no mucho, pero una inflación subyacente de 3 décimas. Y así, estos 2 factores se compensan. Así que, no todos, pero en general, se anotaron cifras similares. Así que los cambios no son tan grandes. El otro factor, como mencioné, es la gran incertidumbre. ¿Qué diría? Es decir, es muy difícil saber cómo resultará esto. Y, insisto, creemos que nuestra política está bien encaminada. Creemos que es una buena posición, donde podemos avanzar en la dirección correcta. Pero mientras tanto, es conveniente esperar a que haya más claridad. Y, por supuesto, dado que la economía sigue siendo sólida, los costos de hacerlo son muy bajos. Gracias. Señor presidente, Edward Lawrence de Fox Business.
con una tasa de desempleo cercana al 4%, debería ser lo suficientemente baja como para atraer a gente que estaba al margen en términos de contratación. Pero vemos que las tasas de contratación se han estancado en los niveles de 2023 a 2024. Entonces, ¿qué está pasando? Sr. Powell, sí. Esa es una característica de este mercado laboral, que ha sido durante algún tiempo. La participación es bastante alta, considerando el envejecimiento. Los salarios son consistentes con una inflación del 2%, suponiendo que sigamos teniendo una productividad relativamente alta. El desempleo está bastante cerca de su nivel natural. Pero la tasa de contratación es bastante baja, al igual que la de despidos. Si nos fijamos en las solicitudes iniciales o los despidos, no vemos que la gente pierda su trabajo, sino que quienes no lo tienen tienen que esperar cada vez más. Y la pregunta es, ¿en qué dirección se desvía esto? Si viéramos un aumento significativo de despidos, probablemente se traduciría rápidamente en desempleo, porque no es un mercado laboral con mucha contratación. Lo hemos estado observando, pero no está en los datos. No ha sucedido. Hemos tenido una situación de pocos despidos y pocas contrataciones. Y parece estar en equilibrio desde hace 6, 7 u 8 meses. En esa situación estamos. También hay niveles saludables de creación de empleo. En general, el mercado laboral está en equilibrio. Y lo seguimos de cerca. Entonces, ¿hemos visto ya las políticas de la nueva administración en las cifras económicas? ¿Y cuándo prevé que eso ocurra? Sr. Powell, en el trabajo de parto, o en otros. En cuanto al empleo y la inflación, en toda la economía. ¿Hemos empezado a ver cómo las nuevas políticas surten efecto en las cifras? Sr. Powell, sabe, solo de forma preliminar. O sea, solo han pasado unos meses, ¿verdad? Por ejemplo, los despidos que se están produciendo aquí son, sin duda, significativos para las personas implicadas, y pueden ser significativos para un barrio, una región o una zona en particular. Pero a nivel nacional, todavía no son significativos. Pero no lo sabemos. No sabemos hasta dónde llegará eso. Descubriremos mucho más. Mencioné que, como vieron, hemos tenido 2 lecturas de inflación de bienes muy fuertes en los últimos 2 meses, lo cual es muy inesperado. Y creo que es difícil atribuirlo a aranceles específicos, pero debe tener algo que ver con, o es ruido y volverá. Y eso también es muy posible. Pero si es persistente, debe estar relacionado con, ya saben, que la gente compra antes de que se apliquen los aranceles, o que sube los precios antes de que se apliquen, y cosas así. Ese tipo de cosas ocurren, y son muy difíciles de capturar porque gran parte de ellas son indirectas. Un buen ejemplo es que las lavadoras fueron grabadas en la última ronda de aranceles. Y los precios subieron. Pero también subieron los precios de las secadoras, que no estaban grabadas. Así que los fabricantes simplemente siguieron la corriente y subieron el precio. Así que las cosas ocurren de forma muy indirecta. Por lo tanto, se realizará mucho trabajo en los próximos meses para intentar rastrear todo esto. Sin embargo, en última instancia, es demasiado pronto para ver efectos significativos en los datos económicos. Craig Torres de Bloomberg News. Gracias, Presidente Powell. Dijiste que los aumentos transitorios de precios derivados de los aranceles son el escenario base. Transitorio es el escenario base. ¿No fue el escenario base la última vez? ¿Y no pronosticó el FOMC una inflación más baja la última vez? ¿Y no fue la lección que aprendió rápidamente en los servicios, cortes de pelo, guarderías, todo lo demás? Así que me pregunto por qué los 9 no lo están considerando y están recortando 2 veces este año. Sr. Powell, cuando dice la última vez, se refiere a la última. Pandemia, sí. Durante la pandemia. Sr. Powell, bien, porque podría haber estado hablando de la última vez que hubo aranceles. En cuyo caso, la inflación fue transitoria. Sí, no, claro que lo sabemos. Y, como sabe, sigue siendo cierto. Si hay un impulso inflacionario que va a desaparecer por sí solo, endurecer la política monetaria no es la política adecuada, porque para cuando surte efecto, ya está, ya sabe, en efecto, por diseño, reduciendo la actividad económica y el empleo. Y si eso no es necesario, no conviene hacerlo. En tiempo real, como sabemos, es difícil emitir ese juicio. Así que, y estábamos muy al tanto de lo que ocurrió, obviamente, con la inflación pandémica. Pero, bueno, debemos considerar esto como una situación diferente. Hay diferencias y similitudes. Es decir, es un momento diferente. Todavía no se ha restablecido por completo la estabilidad de precios. Y debemos tenerlo en cuenta. Y, como saben, también hemos escuchado que la gente se muestra muy reacia a permitir que los precios suban. Al mismo tiempo, sabemos que las empresas pretenden trasladar muchos de estos precios. Así que es difícil predecir cómo se resolverá esto. Steve Liesman, CNBC. Gracias por responder a mi pregunta, señor presidente. El Banco de Canadá, en su última declaración de política, afirmó, la política monetaria no puede contrarrestar los impactos de una guerra comercial. Lo que puede y debe hacer es garantizar que el aumento de precios no provoque una inflación persistente. Me pregunto si esto refleja su propio sentido de priorización, ante el aumento de precios y un crecimiento más débil.
¿Que la idea es que hay que controlar la inflación? SR, Powell, tenemos dos objetivos, ¿verdad? Máximo empleo y estabilidad de precios. Y debemos encontrar un equilibrio entre ambos. Y, como sabe, puede haber situaciones en las que existan tensiones, ¿verdad? De hecho, tenemos una disposición en nuestra declaración de consenso que indica qué debemos hacer en ese caso. Es una situación muy difícil para cualquier banco central, y sin duda para nosotros. Así que, lo que haremos es analizar la distancia entre cada uno de esos dos objetivos, cada una de esas dos medidas, y luego nos preguntaremos cuánto tiempo creemos que tardará cada uno en alcanzar el objetivo, y emitiremos un juicio. Porque, como saben, nuestras herramientas funcionan en una sola dirección, estamos ajustando o relajando. Así que es una situación muy compleja. Permítanme decir que no tenemos esa situación ahora mismo. Esa no es la situación económica en absoluto. Tampoco es la que pronostican. No conozco ningún pronóstico general que realmente muestre problemas tan significativos como ese. Bueno, para continuar, ayer el pronóstico de UCLA Anderson indicó que hay una alta probabilidad de recesión. ¿Cuál es su opinión sobre si la desaceleración que observa aumenta la probabilidad o la preocupación que pueda tener sobre una recesión? Gracias. SR, Powell, sabe, siempre existe una probabilidad incondicional de recesión. Podría ser de 1 entre 4 en cualquier momento, si analizamos los años pasados. Dentro de 12 meses, podría haber una probabilidad de 1 entre 4 de recesión. Así que la pregunta es si, en la situación actual, esas probabilidades son elevadas. Diré esto, no hacemos ese tipo de pronóstico. Si observamos los pronósticos externos, los analistas generalmente han aumentado, varios de ellos han aumentado ligeramente, la probabilidad de una recesión, pero aún a niveles relativamente moderados. Es decir, aún dentro de lo tradicional, porque eran extremadamente bajos. Si nos remontamos 2 meses atrás, se decía que la probabilidad de una recesión era extremadamente baja. Así que ha aumentado, pero no es alta. Hola. Gracias. Chris Rugaber de Associated Press. Como saben, supongo que anoche el presidente Trump despidió a 2 miembros de la Comisión Federal de Comercio, FTC, una agencia independiente. Esto podría provocar una especie de disputa legal sobre la facultad del gobierno para despedir a personas independientes. Si esos despidos se mantienen, ¿representan una amenaza para la independencia de la Reserva Federal? ¿Podría hacer lo mismo con la junta directiva de la Fed? SR, Powell, creo que respondí a esa pregunta en esta misma sala hace un tiempo. No tengo intención de cambiarla y no tengo nada nuevo que aportarles al respecto hoy. Bueno, yo solo. Risas, bueno. Bueno, quizá me tome otra oportunidad. Risas. Como saben, quiero volver al sentimiento del consumidor, en particular a las expectativas de inflación en la encuesta de la Universidad de Michigan. En el verano de 2022, citaron el aumento de las expectativas de inflación a largo plazo en ese índice como la razón por la que decidieron aumentar el tipo de interés en 3/4 de punto. Sé que han hablado de todos los indicadores, pero parece que no les están dando la misma importancia. Así que me pregunto, ¿están descartando lo que vimos la semana pasada de la Universidad de Michigan o tienen la misma importancia que antes? SR, Powell, lo mencioné entonces, pero de ninguna manera le di mucha importancia. Creo que fue una historia ex post. Pero no fue así. Fue una lectura preliminar, al igual que esta. Y también es esto, Michigan, a lo que se refiere, el panorama a largo plazo, ya sabe, lo analizamos. No descartamos los datos que no nos gustan. Nos obligamos a analizarlos. Pero es un caso atípico en comparación con las evaluaciones basadas en el mercado y en otras encuestas sobre las expectativas de inflación a largo plazo, así que debemos tenerlo en cuenta. Y, repito, simplemente los analizamos todos. Y ese es un caso atípico, pero aún así lo tenemos en cuenta. Gracias. Michael McKee de Bloomberg Radio y Televisión. En Wall Street existe la preocupación de que, al decir que se quiere estudiar el efecto neto de las políticas fiscales que podamos observar en la economía, se terminará esperando demasiado y quedando rezagado en la respuesta a cualquier recesión. ¿Cómo se puede asegurar a la gente que se puede detectar un problema a tiempo a menos que se decida actuar de forma preventiva? SR, Powell, sí. Mire, somos conscientes de cómo evolucionarán las cosas y de los plazos, y utilizaremos nuestras herramientas para impulsar el logro de nuestros objetivos lo mejor posible. Y, por supuesto, intentaremos ser puntuales. Por ahora, los datos duros son bastante sólidos. Obviamente, somos conscientes de la debilidad de los datos de sentimiento y la alta incertidumbre, y los estamos observando atentamente. Creemos que es un buen momento para esperar a que haya más claridad antes de considerar ajustar nuestra postura política. ¿Crees que será difícil obtener claridad en un gobierno mediante tweets? Es decir, ¿tienes la sensación de que en algún momento tendrás un pronóstico en el que puedas confiar? SR, Powell, sí, creo que sí. Es solo que es difícil predecir cuándo será. Estas decisiones se tomarán, se implementarán y entonces lo sabremos. En ese momento, sabremos cuáles son las decisiones y tendremos que evaluar sus implicaciones para la economía. Estas cosas sucederán, y muchas de ellas ocurrirán en los próximos meses, sin duda a lo largo de este año.
y nos iremos adaptando sobre la marcha. Hola, presidente Powell. Rachel Siegel de The Washington Post. Gracias por responder a nuestras preguntas. Al principio hablaba de separar la señal del ruido y la inflación arancelaria de la no arancelaria. ¿Podría explicarnos cómo se ha visto esto en los últimos meses? ¿Hubo detalles específicos desde la reunión de enero hasta ahora que le hayan ayudado a hacer esas distinciones? Powell. Cuando decimos separar la señal del ruido, simplemente indicamos que la situación es muy incierta y que, como saben, estamos leyendo sobre los acontecimientos. Las noticias están llenas de novedades sobre la aplicación y eliminación de aranceles, y cosas por el estilo. Parte de eso es ruido, en el sentido de que no nos dice nada. Intentamos extraer una señal de eso, y la señal es cuál será el efecto en la actividad económica, la inflación, el empleo y todo eso. Así que es cuando decimos que la señal se compara con el ruido. Perdón, ¿la segunda cosa fue? De manera similar, para la inflación arancelaria / inflación no arancelaria, las formas en que se hace la distinción. Powell, ese es un caso particular, ya sabe, con la idea de que los 2 primeros meses de este año sean un buen ejemplo. Se observan altas lecturas de inflación de bienes tras una serie de lecturas con un promedio cercano a cero, y hay que preguntarse. Esto ocurre durante la imposición de aranceles. Pero es muy difícil comparar científicamente esos aumentos y decir, sí, puedo demostrar que se deben a los aranceles. Pero, en cierta medida, tiene que ser así. Además, el ruido. Puede haber lecturas idiosincrásicas en varias categorías que pronto se revertirán. Y eso también ocurre, y podría ser una gran parte de ello. Saben, creo que lo sabremos. En un par de meses, sabremos si saben de dónde provino realmente. Pero es otro caso en el que creo que será muy difícil desglosar la inflación que observamos a lo largo de este año y poder decir con certeza cuánto provino de la inflación, cuánto de los aranceles y cuánto no. Pero eso es lo que haremos. Lo haremos, y todos los demás también, y nos esforzaremos mucho por realizar esa evaluación. Y estoy seguro de que avanzaremos mucho en eso, y ya lo hemos hecho. Pero será un desafío. ¿Tiene usted ya una idea de qué es lo que, en su opinión, haría que algo pase de ruido a señal? ¿Cómo sería ese umbral? Powell, dependería de qué estemos hablando. Obviamente, se busca evidencia directa de que ciertos factores de inflación estén o no claramente causados por aranceles. Por ejemplo, en el sector servicios, que estaba muy alejado de cualquier factor arancelario, se podría pensar, bueno, es como, francamente, la inflación de los servicios de vivienda, que, por cierto, se ha comportado bien, que durante un tiempo fue nuestro problema. Ahora es lenta, pero definitivamente está disminuyendo de forma muy positiva. Ahora es más con los bienes y, en cierta medida, con la inflación de los servicios no relacionados con la vivienda. Gracias por responder en nuestras preguntas, Presidente Powell. Kelly O'Grady, CBS News. La confianza del consumidor ha caído drásticamente, pero usted afirma que la economía y los datos concretos siguen siendo sólidos. ¿Cuál es su mensaje para los consumidores que claramente discrepan y no se sienten fuertes porque los datos concretos que consultan son su factura del supermercado? Powell, bien, un par de cosas. La factura de la compra de comestibles se debe, en realidad, a la inflación pasada. Hubo inflación en 2021, 2022 y 203, y los precios subieron. El nivel actual no se debe al cambio de precios, es que están descontentos, y no se equivocan en estarlo, porque los precios subieron bastante y están pagando mucho por esas cosas. Así que creo que ese es el hecho fundamental, y lo ha sido durante mucho tiempo, un par de años, por el que la gente está descontenta con la economía. No es que la economía no esté creciendo. No es que la inflación sea muy alta. No es que el desempleo sea alto. No es nada de eso. Tenemos, ya saben, un 4,1% de desempleo. Tenemos un crecimiento del 2%. Y, ya saben, es una economía bastante buena. Pero la gente está descontenta debido al nivel de precios. Y lo entendemos y lo aceptamos completamente. Para continuar, ¿por qué siguen proyectando 2 recortes de tasas este año si sus propias proyecciones indican que la inflación seguirá alta durante más tiempo? ¿Significa eso que ven una desaceleración del crecimiento económico como una amenaza real? Powell, creo que sí, quiero decir, recuerden, en la reunión de diciembre la mediana era de 2 recortes. Y entonces, en general, vemos un crecimiento más débil, pero una inflación más alta, y ambos factores se compensan. Así que, y el desempleo en realidad, solo hay un cambio de una décima parte. Así que no hay un gran cambio en el pronóstico. Realmente no lo hay. Modesto, ya sabes, un crecimiento significativamente mayor, y una inflación significativamente mayor, que exigen respuestas diferentes, ¿verdad? Así que se compensan mutuamente. Y la gente simplemente dijo, bueno, me quedo aquí. Pero el segundo factor es la gran incertidumbre. Simplemente, estamos aquí sentados reflexionando, y, obviamente, estamos en contacto con empresas y hogares de todo el país. Contamos con una red extraordinaria de contactos que nos llegan a través de los bancos de reserva, que se incluyen en el libro BASE, y también a través de contactos en la junta directiva.
y recibimos todo eso, y entendemos que la confianza ha decaído bastante, pero la actividad económica aún no. Por eso, estamos observando atentamente. Así que les diría a todos que la economía parece estar sana. Entendemos que el sentimiento es bastante negativo en este momento, y eso probablemente se deba a la agitación al comienzo de una administración que está implementando grandes cambios en las políticas, y eso probablemente sea parte de ello. Sin embargo, creo que el descontento subyacente que la gente tiene con la economía se debe más al nivel de precios. Hola. Victoria Guida con Político. Powell. Kelly O'Grady, CBS News. Quería preguntar, antes que nada, si pudiera aclararlo. Usted mencionó que los aranceles fueron una parte importante del aumento en el pronóstico de inflación, y me preguntaba a qué se refiere específicamente. ¿Se refiere a los aranceles que ya se han implementado? ¿Se trata de una anticipación de algunos de los aranceles que podrían entrar en vigor el 2 de abril? Y luego, también, si no le importaría hablar un poco más sobre la decisión del balance y que la impulsó, ¿tuvo eso algo que ver con las expectativas de cómo el techo de la deuda, aumentar el techo de la deuda, podría afectar el suministro de reservas? Sr. Powell, sí. En el CEP verán que no hay mayor progreso en la inflación subyacente este año. Estamos prácticamente estancados, con una tendencia lateral. No les pedimos a los analistas que indiquen cuánto de esto se debe a los aranceles y cuánto no, pero una parte se debe a los aranceles. Sabemos que se están implementando aranceles. Sabemos que probablemente ya, todos los analistas prevén que la inflación arancelaria afectará la inflación subyacente del PCE y la inflación subyacente del IPC este año, sin excepción. No conozco ninguna excepción. Así que está ahí. No puedo decirles cuánto de eso se debe. En cuanto al balance general, sí, creo que, como diría yo, fueron las entradas y salidas del TGA las que nos hicieron pensarlo. Pero al reflexionar sobre ello, llegamos a la conclusión de que era un buen momento para tomar la decisión. Y, en general, el comité se convenció de que haríamos lo mismo que ya habíamos hecho, es decir, una vez que, supongo que en junio, ¿fue junio? Cuando fuera, redujimos el ritmo de QT y lo vamos a repetir. Lo reduciremos aproximadamente a la mitad, y la idea es que, si se reduce el ritmo de QT aproximadamente a la mitad, la pista probablemente se duplica. Bien. Así que va a ser más lento durante más tiempo, y a la gente le gusta mucho. Les pareció una buena idea. Es como un avión, imagínenselo como un avión a punto de aterrizar. A medida que nos acercamos, y por cierto, seguimos pensando que las reservas son abundantes, aunque empiezan a ver que algunos de los factores que analizamos empiezan a reaccionar un poco, pero seguimos pensando que son abundantes. Ahora, claro, el TGA se está agotando, por lo que las reservas son más altas, así que no se puede apreciar la señal subyacente. Así que aceptamos la perspectiva y nos pareció muy atractiva, así que la implementamos. Realmente no tiene ninguna implicación para la política monetaria. No tiene ninguna implicación para el tamaño final del balance. No envía ninguna señal oculta que se pueda desentrañar. Simplemente no existe. Básicamente, es muy coherente con nuestros planes y tácticas, que hemos publicado y que hemos seguido desde que comenzamos con este resumen del balance, que es muy exitoso. De nuevo, la segunda vez que bajamos el ritmo, dijimos que pararíamos cuando estuviéramos ligeramente por encima del nivel que consideramos suficiente. Claramente, todavía no estamos en ese nivel, pero vamos a ir acercándonos a él más lentamente. Es algo de sentido común y, debo decir, tuvo un gran impacto. Claire Jones, Financial Times. Usted dijo en enero, presidente Powell, que las expectativas de inflación se mantenían bien ancladas. ¿Diría que siguen así hoy? Y, para reiterar la pregunta que otros han hecho, si están tan bien ancladas, ¿por qué no ha habido un cambio más radical en la orientación de la política monetaria hoy? Gracias. Sr. Powell, así que, cuando hablamos de expectativas de inflación bien ancladas, nos referimos a expectativas de inflación a largo plazo, y en realidad no han variado mucho, o al menos no. Hay una lectura alta en la que todos se centran, pero las demás encuestas y las lecturas de base del mercado muestran expectativas de inflación relativamente bien ancladas. Se esperaría que las expectativas de inflación a lo largo de un año fluctuaran debido a cambios en las condiciones, y en este caso, se están imponiendo aranceles. Desconocemos su magnitud. Hay muchas cosas que desconocemos. Pero sabemos que habrá aranceles y que estos tienden a frenar el crecimiento. En primer lugar, tienden a aumentar la inflación. Así que diría, sin descartar lo que observamos en las expectativas de inflación a corto plazo, como mencioné, las seguimos con mucha atención. Pero cuando decimos que las expectativas están bien ancladas, en realidad estamos considerando plazos más largos, 5 años en adelante, y realmente no hay una historia que contara 5 años en adelante, ni en el mercado ni en las encuestas. Pero lo vigilaremos. Es decir, no vamos a pasar por alto ninguna evidencia de que las expectativas de inflación a largo o mediano plazo estén cambiando. Hola, presidente Powell. Soy Neil Owen de Axios. El secretario del Tesoro Bessent ha observado que una gran parte del crecimiento del empleo en los últimos 2 años se ha producido en lo que él llama sectores gubernamentales o adyacentes al gobierno, atención sanitaria y educación. ¿Está usted de acuerdo en que hay cierta debilidad en el crecimiento subyacente del empleo privado y considera que la composición de ese crecimiento es algo que tiene implicaciones políticas?
Sr. Powell, así ha sido. Hablamos de ello durante el último año. Hubo varios meses y momentos en los que gran parte de la creación de empleo se concentró en instituciones educativas, atención médica, gobiernos estatales, etc. También ha habido épocas en que el crecimiento del empleo en el sector privado ha sido positivo. Es decir, todos son empleos, pero, y recuerden, llevamos bastante tiempo con un desempleo muy bajo. Creo que es un buen mercado laboral. Pero es algo que monitoreamos cuidadosamente. Desde nuestra perspectiva, el empleo es empleo, pero el gobierno electo tiene derecho a, no tenemos políticas que aborden los diferentes tipos de empleo. Pero el gobierno tiene un rol diferente y puede tenerlos. Tengo una pregunta rápida sobre el tema. ¿El comité prevé reducir también, en algún momento, la segunda vuelta del MBS? Sr. Powell, creo que reducirlo gradualmente, no lo sé. No hay planes para eso. Sabe, en cierto momento detendremos la escorrentía, y puede que detengamos o no la escorrentía del MBS, porque, bueno, queremos detener la escorrentía neta en algún momento. No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Queremos que los MBS se retiren de nuestro balance. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas, pero aún no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Creo que consideraríamos mantener el balance general constante, aunque aún no lo hemos logrado. Simon Rabinovich de The Economist. Gracias, Presidente Powell. Hoy ha dicho varias veces que se siente bien posicionado para esperar una mayor claridad. Al mismo tiempo, podría señalar bastantes riesgos de crecimiento en este momento. Hemos visto un mercado bursátil bastante inestable, un rápido enfriamiento de las ventas de viviendas y un desplome en las encuestas de confianza. Hoy, el CEP no solo revisó a la baja las perspectivas de crecimiento, sino que 17 de 19 empresas ven riesgos a la baja. Así que mi pregunta es, ¿qué tan seguro está de estar bien posicionado? ¿O es esa otra cosa que le genera incertidumbre? Sr. Powell, confío en que estamos bien posicionados, en el sentido de que estamos bien posicionados para avanzar en la dirección que necesitamos. Es decir, no conozco a nadie que confíe mucho en su pronóstico. La cuestión es que estamos en un punto en el que podemos recortar o mantener una política claramente restrictiva. Y a eso me refiero. Creo que estamos bien posicionados. Pronosticar ahora mismo es muy difícil. Y en la situación actual, creo que la incertidumbre es notablemente alta. Perdón, estando aquí hoy, ¿le sorprendería volver a inclinarse hacia los recortes de tasas en mayo? Sr. Powell, mire, creo que no vamos a tener prisa. Y, como mencioné, creo que estamos bien posicionados para esperar a que haya más claridad y no tener prisa. Matt Egan de CNN. Gracias, Presidente Powell. El comunicado de la Reserva Federal publicado hoy eliminó una línea que decía, el comité considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están prácticamente equilibrados. ¿Podría explicar la decisión de eliminar esa línea? ¿Significa que ahora les preocupa más la inflación o el empleo? Sr. Powell, en realidad, no significa ninguna de esas dos cosas. Sabe, a veces, con el lenguaje, se cumple su vida útil y luego se elimina. Y ese fue el caso. Realmente no se pretende dar ninguna señal. Durante el último año, como usted sabe, transmitir esta sensación de equilibrio de riesgos fue importante, que estuvieran equilibrados o cerca de estarlo. Eso fue útil a medida que nos acercábamos al despegue, si recuerda. Pero ya lo superamos, empezamos a recortar. Así que simplemente lo eliminamos. De hecho, diría que lo más importante ahora sobre los riesgos, y esto está en las páginas 10, 11 y 12 del CEP, si se fija, los participantes aumentaron considerablemente su estimación de los riesgos para nuestra incertidumbre, pero también de los riesgos para el crecimiento en nuestros mandatos de empleo e inflación. Ese es un punto más relevante ahora que si están equilibrados. En cuanto al mercado bursátil, es evidente que ha caído significativamente desde la última reunión de la Reserva Federal. ¿Le preocupa que parte de la volatilidad del mercado tenga un impacto económico real en el gasto empresarial o de consumo, especialmente entre los hogares con mayores ingresos? Sr. Powell, las condiciones financieras nos importan porque, como saben, son el principal canal de entrada a la economía real, a través del cual nuestra política tiene efectos. Por eso son importantes. Pero lo que importa desde la perspectiva de la Fed, para la macroeconomía, son cambios sustanciales en las condiciones financieras generales que sean persistentes y perduren lo suficiente como para afectar la actividad económica. Eso es lo que buscamos. No voy a opinar sobre el nivel adecuado de ningún mercado, ya sea de renta variable, deuda, materias primas ni nada por el estilo. Simplemente, quiero repasar el panorama general. Ya saben, la economía real, según los datos duros, sigue en buen estado. Son los datos blandos, las encuestas, los que muestran preocupaciones significativas, riesgos a la baja y ese tipo de cosas. No los descartamos. Los estamos observando atentamente. Pero no queremos adelantarnos. Queremos centrarnos en los datos duros. Si esto va a afectar a los datos duros, deberíamos saberlo muy pronto. Y, por supuesto, lo entenderemos. Pero aún no lo vemos. Gracias, señor Powell. Jennifer Schomberger de Yahoo Finance.
en un esfuerzo por sortear una mayor inflación y un menor crecimiento, la Reserva Federal ha hablado de tener en cuenta las lecciones de la década de 1970. ¿Está dispuesta la Reserva Federal a sufrir una recesión si eso significa acabar con la inflación? Sr. Powell, bueno, afortunadamente, nos encontramos en una situación en la que la inflación ha disminuido desde niveles altos hasta casi el 2%, mientras que la tasa de desempleo se ha mantenido muy consistente con el pleno empleo, 4,1%. Así que ahora tenemos inflación proveniente de una fuente exógena, pero el panorama inflacionario subyacente antes de eso era, básicamente, una inflación del 2,5%, diría yo, un crecimiento del 2% y un desempleo del 4%. Así que eso fue lo que hicimos. Eso es lo que, en conjunto, logró la economía. Así que no veo ninguna razón para pensar que estemos ante una repetición de los años 70 ni nada parecido. La inflación subyacente sigue rondando los 2 puntos porcentuales, con probablemente un ligero repunte asociado a los aranceles. Así que no creo que estemos ante una situación ni remotamente comparable. El mes pasado se propuso la idea del dividendo de Doge, que enviaría cheques de 5,000 pesos a cada contribuyente provenientes de los ahorros de Doge. El presidente Trump y Elon Musk han apoyado esta idea. Hay informes de que podría presentarse un proyecto de ley en el Capitolio. ¿Qué impacto podría tener esto en el ahorro y el gasto de los hogares, en términos de su crecimiento y las perspectivas de inflación? Sr. Powell, sabes, no me corresponde especular sobre ideas políticas ni sobre política fiscal. Así que voy a pasar de esa pregunta. Gracias. Hola, señor Powell. Daniel Avis, de la agencia France Press. Mencionaste que los aranceles ya tienen al menos cierto impacto en la inflación. Me pregunto cómo han estado considerando usted y sus colegas del FOMC la posibilidad de aranceles de represalia de otros países, especialmente con la llegada del 2 de abril. ¿Lo consideraron durante esta reunión? Gracias. Sr. Powell, desde el principio, hemos tenido una especie de reserva. El personal tiene una especie de reserva de rangos, en realidad, una gama de posibles resultados de los aranceles y de la política comercial en general, y generalmente asumen una represalia total en esos casos. Y eso está, de alguna manera, incorporado en las cifras. Lo que sucederá será complicado, habrá algunas represalias y otras no, y todo eso. Pero, en última instancia, están intentando, con el marcador, darnos una idea general de cómo podría ser esto. Cuando sepamos los detalles, podremos tener pronósticos aún inciertos, pero mejor informados. Así que, sí, eso está ahí. Hola, presidente Powell. Jan John de MNI, Noticias del Mercado. Tenía un par de preguntas sobre el cambio que realizó en el balance general. Las actas inicialmente describieron su discusión sobre la desaceleración del crecimiento trimestral como temporal hasta que se resuelva el techo de la deuda, pero, por lo que dijo antes, no parece que haya un deseo de recuperar el ritmo del crecimiento trimestral que tenemos una vez que se resuelva el techo de la deuda. ¿Es así? Sr. Powell, sí. Así que analizamos la pausa y la desaceleración. Y, en realidad, la gente se unió firmemente a favor de la desaceleración, no de la pausa, por diversas razones. Y así, la gente se mostró muy a favor de esta medida. Ralentiza el camino y probablemente lo alarga, lo duplica, en efecto, al reducirlo a la mitad. La gente pensó que era una buena opción. Nos ayudará a asegurar que este camino sea fluido a medida que nos acercamos a él. Así fue como surgió. Bueno, supongo que mi pregunta es más bien, se suponía que sería una medida temporal durante el episodio del techo de la deuda, o Sr. Powell, saben, fueron los flujos de la cuenta general del Tesoro, TGA, los que nos hicieron pensar en esto. Pero cuanto más lo pensábamos, llegamos a esta conclusión. Y, saben, sí, fue provocado por eso. Pero diría que lo que se nos ocurrió fue más amplio y diferente. Aborda ese tema, pero también encaja a la perfección con nuestros principios, nuestros planes y las medidas que hemos tomado antes y las que prometimos hacer. Por eso, tenemos un apoyo tan sólido. Diría que no tiene nada que ver con la política monetaria ni con el tamaño del balance. Es un ajuste de sentido común a medida que nos acercamos. Vamos a reducir el ritmo un poco más, y así tendremos más confianza en que estamos llegando a donde necesitamos. Podemos tomarnos nuestro tiempo para lograrlo. Estamos reduciendo el balance cada mes, y creemos que fue una buena estrategia, y como mencioné, con un buen respaldo. Muchas gracias.